Bienvenidos a su programa Salud TV. Llegamos al miércoles 5 de junio del 2019. En nuestra edición anterior hablamos de la salud digestiva. Y en el set nos acompañó la doctora Marisabel Valdés, el doctor Milton Salguero y la nutricionista Elena Ruiz. Escuchamos un poco de lo que dijeron. Con la trituración de los alimentos y la mezcla de las glándulas con la enzima amilasa, ahí inicia la descomposición de los alimentos y luego pasa el tránsito que pasa por el esófago, que es bastante rápido, y luego en el estómago, donde se da un proceso que lleva aproximadamente 2 horas para que más o menos el 60 al 70% de lo que hemos ingerido logre pasar triturado, mezclado con los ácidos y otros componentes enzimáticos, los ácidos biliares, las enzimas pancreáticas, para que logre pasar al intestino. El síndrome de intestino irritable es un diagnóstico final que nosotros tenemos que establecer como tal, después de haber descartado cualquier otra posibilidad. Pero el síndrome de intestino irritable tiene criterios que se conocen como criterios de Roma, en los cuales nos pueden orientar significativamente a ese tema. Ahora, en cuanto a la pregunta que hacía en relación a los órganos, hablar de salud digestiva es un tema extremadamente extenso. El tracto digestivo inicia desde la boca, pasando por el esófago, llega al estómago, luego hay una serie de órganos que lanzan líquidos para producir una digestión de los alimentos, de las grasas, de las proteínas, etcétera, etcétera. Generalmente cuando uno empieza a hacer la cuenta, si usted está masticando y uno empieza como... se da cuenta de que lo más que masticamos eran unas 5 o 6 veces cada bocado que llevamos, pero debería de ser por lo menos entre 15 y 20 veces para asegurar que ese bocado va bien masticado, y eso facilita la digestión ya una vez el alimento llega a nuestro estómago, y por supuesto la absorción de nutrientes también se facilita y es menos pesada la digestión. Por lo menos deberían de ser entre 15 y 20 veces. Haga la prueba y va a notar que incluso siente como es mucho. Esto fue un poco de nuestro programa anterior. Si te lo perdiste o quieres volver a verlo, puedes hacerlo este sábado 8 de junio a las 10 de la mañana. Hoy hablaremos de los dolores del crecimiento. Nos dejamos con la cápsula del día y al volver del corte, la doctora Elisa Rubio de Vides les presentará a quienes nos acompañan. Los dolores del crecimiento típico de la infancia son reales y en la gran mayoría de casos es durante la noche que los niños lo experimentan en sus piernas. No es el resultado de una enfermedad o de otra afección y no necesita tratamiento del médico. Los síntomas usualmente se van por la mañana. Por supuesto, debe tener en cuenta que aunque son una parte normal de la infancia, los dolores del crecimiento sí duelen y su hijo se beneficiará de su consuelo, caricia y atención. Estos son muy comunes durante la infancia, son agudos y pulsantes en las piernas que ocurren usualmente por la noche y algunas veces al final de la tarde. Ocasionalmente pueden ser tan fuertes que pueden despertar al niño. Se calcula que entre el 25 y el 40% de los niños entre 3 y 5 años y de nuevo de los 8 a los 12 sufren de estos dolores nocturnos. Y cuando se ha ido por la mañana o cuando dichos dolores no ocurren durante el día, probablemente son solo por el crecimiento. De hecho, los padres deben tener en cuenta que algunas veces los dolores musculares que sus hijos sufren son por la tarde o noche. Todos los niños en la etapa de crecimiento sufren de este problema. Para aliviarlos existen diferentes estrategias. Por eso ahora, como Salud TV, abordaremos el tema para conocer las recomendaciones más adecuadas para este problema. Estás viendo Salud TV. Muy bien, ya escucharon nuestro tema del día de hoy, dolores del crecimiento, aquí ya en la cinturita de la semana, muy bien acompañada con nuestro ortopeda pediatra, amigo ya de Salud TV, el doctor Marco Antonio Castillo. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, muchas gracias por la invitación.
y un tema muy interesante porque hay bastante consulta por el mismo problema con los niños. Mire, es de verdad increíble la cantidad de consulta que hay al respecto y los muchos diagnósticos que pueden ser definitivamente, y es un tema de preocupación para padres de familia, ¿cierto? Sí, ciertamente, ¿no? A ver, hablemos un poquito a qué edad comienzan estos dichosos dolores y cuáles son las manifestaciones o cuáles son los huesos que más pueden estar doliendo o por qué, o qué es lo que duele en sí. La verdad es que la situación es que son los niños en crecimiento, desde luego, pero inicia a nivel de los 3 años de edad, ¿no? Y entonces, como son esos periodos en los cuales el niño crece un poquito más aceleradamente, lo mismo entre 8 y 12 años, entonces ahí se manifiesta el problema doloroso, usualmente nocturno, ¿no? No sé si habría que decir la definición. ¿No? Claro que sí, entre 8 y 12 años es que se presenta. 8 y 12 años y inicialmente pues entre 3 y 5 años. Entre 3 y 5 años, o sea que son los periodos en los que se puede presentar. Y normalmente son dolores, estamos hablando de las piernas. De las piernas. Como habían dicho que son dolores reales, no son inventados, y son de carácter espontáneo, esporádico, nocturno, y usualmente se da en las noches, por supuesto, y con dolores alrededor de la rodilla, que puede haber irradiación hacia las piernas o hacia el tobillo. Y eso puede presentarse ocasionalmente, a veces semanalmente, a veces una vez al mes, y no provoca ningún problema posterior, porque hay una consecuencia grave, me imagino. Exacto, y me imagino también, doctor, que es importante el hecho de que preguntarle al niño, independientemente de la edad, si el niño se ha golpeado, si tiene algún morete alrededor, si hay inflamación, porque el dolor va a estar, pero no tiene que haber inflamación. Ah, sí, por supuesto, ¿no? Eso es muy buena pregunta, porque no hay una manifestación de una equimosis, es una parte violácea, no hay inflamación, no hay fiebre, no hay calor local, no hay enrojecimiento, porque eso ya indicaría que hay un problema infeccioso, o sea que realmente se examina el niño, se le mueve el tobillo, se le mueve la rodilla, se le mueve la cadera y no presenta ninguna molestia dolorosa. Así que esa es la situación en la cual no hay ninguna evidencia de que el niño ha tenido algún trauma o que tiene alguna infección. Muy bien, doctor. ¿Y estos dolores se van a presentar en forma unilateral, es decir, solamente un miembro, o se van a presentar ambos miembros y siempre ambas piernas o ambos brazos o ambas rodillas? ¿Cómo funciona? Esa es una buena pregunta, porque realmente la situación es miembros inferiores alrededor de la rodilla y no se produce usualmente bilateral en forma espontánea, sino que hay alternancia, a veces una pierna y a veces la otra, y eso es lo característico, o sea que difícilmente presenta en las dos piernas al mismo tiempo, sino que siempre, y eso nos indica que hay una alternancia, a veces una pierna, a veces la otra, y que usualmente pues al día siguiente con el descanso ya ha desaparecido la molestia. A ver, doctor, demos la definición y te voy a explicar la fisiopatología. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué le duele? Realmente no hay un estudio concreto específico que diga la causa es esta, ¿no? Se supone que los dolores son musculares, no son dolor articulares ni olor del hueso, sino que se presentan en los periodos en los cuales hay un crecimiento acelerado y se supone que el hueso crece un poquito más rápido y las inserciones musculares y los tendones hacia el hueso, eso provoca cierta tensión y le puede provocar el dolor, pero no hay una cosa segura, un estudio que afirme cuál es la consecuencia, de dónde viene la causa de esa molestia en el niño. Entonces dijimos que la primera horda o la primera racha de dolor se puede presentar entre los 3 y los 8 años. 13 y 8 años, sí. Y luego entre 8 y 12 años. Entre 8 y 12 años. Después de los 12 años ya no son dolores de crecimiento, doctor. No, usualmente ya no se presenta dolores porque después el crecimiento, a pesar del crecimiento, es continuo, no es que hay ciertos impulsos, no es continuo. Lo que pasa es que se supone también que hormonalmente parece que la hormona del crecimiento trabaja un poco más en la noche y entonces por eso es que se presentan los dolores y además en la rodilla porque ahí están los centros de crecimiento donde más crece el fémur, donde más crece la tibia, o sea, el crecimiento es más abundante alrededor de la rodilla y entonces también se dice que por ahí son las fisis, los centros de crecimiento, que es por eso que se ocasiona en la rodilla.
Muy bien, entonces aquí quiero que le aclaremos a los padres de familia, los dolores de crecimiento se van a considerar dolores de crecimiento, claro está, si el diagnóstico lo hace su ortopeda, pero también es importante que solamente son a nivel de miembros inferiores, a nivel de la rodilla, de la pierna, ¿verdad? Que Sí. sería pantorrilla. No puede estar doliendo ni la columna, no puede estar doliendo ni los brazos, ni las manos, y asumir que esos son dolores de crecimiento. ¿La cadera, doctor? Ni la cadera Tampoco. no, eso usualmente ni miembros superiores en la cadera no se da. O sea, característico y típico es miembros Rodillas, inferiores, ajá. esporádicos, nocturnos, dolores reales y no presentan o no se sucede algún problema grave posteriormente. Las consecuencias negativas no existen. Muy bien, doctor. ¿El hecho de que un niño sea muy activo y practique deporte puede condicionarlo a que estos dolores sean más intensos? La verdad es cierto, ¿no? A veces el niño ha tenido mucha actividad física y puede presentarse molestias dolorosas por el estrés, por mucho trabajo que le ha dado sus músculos, y cuando esté en frío pueden haber algunas molestias, ¿no? Eso puede suceder, pero también generalmente es nocturno, ¿no? Pero a veces al final del día o en la tarde puede presentarse en algunos pacientes, pero es bastante raro. Ahora, usted decía que el dolor es porque definitivamente el hueso crece un poco más rápido que las inserciones, ¿verdad? Sí. Por lo tanto, el dolor es óseo. No, el dolor realmente, el hueso no duele, ¿no? Ajá. El dolor no es óseo, sino que son los tejidos blandos que envuelven al hueso. Y usualmente los dolores son musculares, porque el músculo tiene su inserción a la cobertura del hueso, que es el periósteo, a través de los tendones, y ahí es donde hace la parte del tono muscular, la tensión un poco aumentada, y ahí viene la molestia. O sea que no es situación de que el hueso duele, ¿no? De todas maneras, el crecimiento es continuo, ¿no? Ese dolor del crecimiento está un poco así, medio raro, pero así se conoce, ¿no? Porque definitivamente por crecer no duele, ¿no? No debería de doler, No debería de ¿verdad? doler, ¿no? Estamos creciendo. Y la otra, el otro punto a recordar también es si lo examina, si la madre toca, no encuentra un área específica de dolor. O sea, el niño no puede identificar, es ahí donde me duele. Sí, eso es lo que pasa, que no es un dolor localizado, ¿no? Es decir, Ajá. siempre hay radiación de la rodilla hasta abajo y no hay una parte afectada que pueda decirme este punto, porque eso es importante. Si el dolor es localizado y persistente y que aumenta, sí había que hacer algunos otros estudios, pero definitivamente si el dolor no es generalizado, irradiado, no localizado, pues puede estar las personas tranquilas que no es una cosa grave, pero si el dolor persiste en una sola zona y aumenta el dolor y algunos cambios, entonces sí ya necesitamos hacer algún estudio, mínimamente una radiografía, ¿no? Por lo menos una radiografía. Sí. Doctor, ¿existen algunas características asociadas, tal vez no factor de riesgo porque no estamos hablando de una patología en sí, pero existirá alguna característica en los niños que padecen de los dolores del crecimiento que sea como que siempre está, ya sea niños que han crecido mucho o niños que son muy delgados o que son gorditos? ¿Hay algo de eso? ¿Niñas más que niños o algo así? No, eso no hay un porcentaje en la situación de hembras y varones, niños o niñas, no hay un porcentaje, y tampoco hay una característica de decir este niño va a padecer más de ese problema, este niño no lo va a padecer. O porque se ha estirado más rápido puede tener más dolor. Eso, como dije, es espontáneo, esporádico. Al azar. Hay al azar. Hay niños que no presentan ningún problema y hay niños que lo tienen, ¿no? Eso no podemos decir, este niño tiene unas características típicas de que va a presentar este dolor. No existe, ¿no? No hay algo que podamos decir, ¿verdad? Porque muchas veces en casa los abuelitos le pueden decir a uno, bueno, este niño ya le van a empezar los dolores de crecimiento porque está creciendo muy rápido, No, ¿sí? hay niños que están entre esas edades, entre 3 y 8 años, y entre 8 y 12 años, y no han presentado molestias, pero generalmente y bastantes niños presentan molestias de ese tipo, ¿no? Pero insistimos que si bien es cierto es un dolor al nivel de la articulación, no vamos a encontrar inflamación en ninguna articulación. Eso creo que es bien importante. Ninguna inflamación, ni enrojecimiento, ni nada. ni brillantez, ni calor local y ningún dolor a la movilidad de esa articulación. Eso Muy es bien. lo característico de que es un simple molestia dolorosa que le están llamando siempre dolor del crecimiento. Que todavía le seguimos llevando dolor de crecimiento. Bueno, será importante escuchar sus preguntas, por lo tanto, les hago la invitación en estos momentos que puedan entrar a nuestra página de Facebook,
donde tenemos la dinámica para que usted haga las preguntas de este día. Ahí lo tienen, tenemos a nuestro especialista, se nos va a incorporar nuevamente luego en el siguiente bloque, pues viene el doctor Duarte también para ayudarnos con sus dudas. Así que ahí las tienen y también recuerde que lo puede hacer a través de nuestro WhatsApp. Bueno, a ver, en el sondeo se le preguntó a la gente ¿por qué duelen los huesos durante el crecimiento? Esa fue la pregunta. Sí. Veamos qué nos dijo la gente. Por la falta de calcio, me imagino, de vitaminas. Lo que yo sé es que ese crecimiento a veces los niños manipulan mal, digamos, una taza y la botan, pero los padres no saben que es por el crecimiento de sus huesos. Porque van creciendo, no desarrollando los huesos. Porque van creciendo, falta de calcio. Porque me imagino que van creciendo, entonces tiene que haber alguna reacción conforme a uno va creciendo en la vida. Quizás es porque no tienen calcio, ha de ser alguna falta de alguna vitamina o algún mineral que tenga, por eso causa dolor. Por el crecimiento, precisamente, por eso. Yo diría que esa es la razón, porque como va en estiramiento, a mí no me duele mucho porque no crecí tanto. Bueno, muchísimas gracias a todas las personas que respondieron a nuestro sondeo. ¿Se dieron cuenta? Desde la pregunta que formulamos estaba realmente ya mal indicada porque dijimos, ¿por qué duelen los huesos? Y ya hablamos que el hueso, pues ya nos dijo el doctor, el hueso no duele. Lo que duele es un dolor referido a las estructuras cercanas. Y fíjese qué bonito. ¿Se dio cuenta, doctor, que la gente habló de que, bueno, a mí no me dolió nada porque no crecí mucho? O sea, el mito de que aquel niño que crece más, el que va a ser más alto, es el que tiene más chance de dolor de crecimiento. No, definitivamente que no hay característica porque va a ser muy alto, ese va a padecer más de dolores del crecimiento, no es cierto. Bueno, y aprovecho para darle la bienvenida, ya se incorporó con nosotros nuestro querido amigo el doctor Ángel Duarte, nuestro pediatra. ¿Qué tal? ¿Cómo está, doctor? Muy buenas Duarte? tardes, un placer estar aquí con ustedes. Qué alegre, definitivamente. ¿Qué tan frecuente es la consulta por los famosos dolores de crecimiento, doctor? Muy frecuente y la comenzamos a ver a partir de los 3 años. Son niños que por lo demás son enteramente normales. De día andan fregando, revoloteando de un lado para otro, brincando, corriendo. Pero en la noche, justo antes de acostarse, se quejan de dolor. Es un problema constante, es una consulta que preocupa mucho a algunos padres, pero hay algunos puntos para distinguir si ese dolor es un dolor normal o es un dolor anormal. Consideramos que es normal el dolor que solo se presenta durante las noches, que no compromete ninguna articulación. Si le duele la articulación o como comúnmente le dicen las abuelitas, un gonce, entonces ese dolor no es normal. Generalmente son dolores de extremidades inferiores, son las piernas las que con más frecuencia duelen. El dolor no tiene diferencia por sexo, afecta tanto a niños como varones y se ha visto en algunos que es más frecuente y es en aquellos que tienen articulaciones bien laxas, articulaciones que se distienden con facilidad. Por ejemplo, hay una prueba que les hacemos a los niños y es tratar de topar el pulgar hacia la muñeca. Usted puede intentar hacerlo y verá que las personas no podemos hacer esto. Bueno, ya a mi edad, con la artritis que tengo, duele un montón, ¿verdad? Pero hay niños que lo hacen. ¿Pudo, doctor? Pues yo espero que sí, ya no me acuerdo. Pero en realidad esos niños doblan sus articulaciones con mucha facilidad, se desgonzan, como decimos popularmente, muy fácilmente. Y eso hace que las cápsulas se distiendan, las cápsulas donde se insertan los músculos, y eso puede provocar. Realmente no sabemos qué es lo que causa el dolor, pero una pauta para este dolor es que cede generalmente con masaje suave. Y yo siempre les digo a los papás, cuidado, porque a quién no le gusta que le estén masajeando las piernas todas las noches. Entonces, si usted comete el error de acariciar a su hijo todas las noches, de darle masaje,
tenga la certeza que va a llegar a los 20, 25 años y siempre la van a llamar señora o lo van a llamar a usted papá para que vaya a dar un masajito porque le duelen demasiado las piernas. Entonces yo le digo, cómprele una cremita de metilo o de cualquier antiinflamatorio y a que él solo se la coloque, que la niña solita se dé su masaje para que no caigamos en la mala costumbre de que haya manipulación, porque pues, es agradable que lo estén sobando a uno. Generalmente los dolores del crecimiento nunca tienen enrojecimiento del sitio que duele, no hay hinchazón, no hay deformidad, no hay cojera y desaparecen al levantarse como por arte de magia. Si esas son las características, no hay que abatirnos, son dolores del crecimiento comunes. Bueno, pero definitivamente yo considero que siempre insistimos acá en que si usted no está segura, mejor no invente, mejor vaya con el pediatra o vaya con el ortopeda para que él lo evalúe y le diga. Es mejor haber ido a perder el tiempo en teoría, pero estar usted completamente segura que ese dolor no es nada más. Ahora bien, recuerde que es miembros inferiores, solamente son las piernas. En ningún momento vamos a asociar un dolor de espalda, de cadera, de muñecas, de hombros a dolores de crecimiento. Eso tiene que ser definitivamente revisado para ver qué está pasando. Ahora bien, ¿cuáles serían existe algún método de diagnóstico o para descartar otras cosas? Usted mencionó la radiografía. ¿Qué veríamos ahí, doctor? En la radiografía estamos viendo, lastimosamente, es una cosa más grave. Si es bien localizado, pueden hacer tumores óseos que pueden ser benignos y malignos, ¿no? Ojalá que nunca fueran malignos, pero sí, cuando un dolor es localizado, hay cambios, hay deformidad y todo eso, hay dolor localizado, persistente, que aumenta, definitivamente, mínimamente que tenemos que tener una radiografía para ver cómo está la estructura ósea, porque realmente si eso persiste, ya no vamos a pensar es que está la parte de tejido blando, aunque hay malignidad en tejidos blandos también, ¿verdad? Pero de todas maneras, ya es un dolor localizado y que aumenta y hay cambios morfológicos en la estructura, en la forma. Y que duele a toda hora. Y que duele siempre y que no se quita con la noche, persiste y aumenta, ¿no? El dolor aumenta, hay cambios ahí estructurales, visibles. Sí tenemos que tener una radiografía porque estamos localizando una zona en la que puede haber un problema en el hueso, ¿no? Aunque también puede ser en los tejidos blandos, pero ya no es de características benignas como es el dolor del crecimiento que no provoca o no deja ninguna secuela, ninguna consecuencia negativa. Ahora bien, fíjense que bien lo que está explicando, los dolores de crecimiento son típicamente en la noche, por lo tanto al día siguiente el niño no tiene por qué tener ninguna restricción para levantarse y decir voy a ir al colegio o para jugar o para ir a sus equipos de fútbol o cualquier equipo de deporte que practique, ¿cierto? En Sí. el día no le va a molestar. No le va a molestar y lo que dijo el doctor Duarte es excelente porque no hay una situación invalidante, puede ser un niño normal, puede hacer toda la actividad física, pero ya si tiene un problema persistente y además de eso hay una limitación, ya hay que tener cuidado porque el dolor del crecimiento jamás va a dar ninguna limitación y como lo dijo bien dicho él, que por magia desaparecen al día siguiente solo con el reposo de la noche y no con un dolor de ese tipo, porque de ese tipo sí, ya que está en una misma posición, está bien localizado y hay cambios a ese nivel, entonces sí, mínimamente, hay otros estudios más sofisticados, pero mínimamente una radiografía nos puede evaluar el hueso, ¿no? Ya si creemos que no es el hueso propiamente, pues ya podemos tomar tomografía o resonancia magnética ya para ver toda la estructura de la zona donde está doliendo. ¿Cuánto tiempo va a estar presentándose estos dolores de crecimiento? ¿Es una cosa que continua, que se presenta por un periodo de tiempo estipulado, una semana, 3 días, o puede realmente doler hoy, doler la otra semana, doler el próximo mes? Sí, generalmente es un dolor de corta duración. Es un dolor que puede presentarse semanalmente, al mes, pero la característica es de corta duración y hay periodos que no tienen ningún problema y el niño no tiene ninguna molestia, entonces es la característica del dolor de crecimiento, que verdaderamente pasa semanas o meses sin presentar el problema, pero sí se puede presentar semanalmente o cada mes, pero hay suspensión totalmente normal y puede aparecer. Así que esa es una de las características de que el dolor desaparece y aparece, así en forma esporádica y espontánea y de corta duración.
Esas son las características. Muy bien. Usted mencionó que se podía referir hacia abajo, pero en ningún momento va a doler el arco, la planta del pie, doctor. Lo que pasa es que como es una característica que el dolor de la rodilla puede ser una irradiación hacia la pierna, hacia abajo y hasta el tobillo, ¿no? Y eso es característico también, típico del dolor de crecimiento, que no se localiza exactamente, sino que ellos no localizan bien y que duele la rodilla y que después le duele más para abajo, dice. Y eso es lo característico de que puede haber irradiación sin que haya ningún daño en el tobillo o en la parte que está irradiando el dolor. Así que eso. Muy bien. Tenemos una pregunta a través de nuestro WhatsApp. Veamos en qué podemos ayudar a la televidente. Nos dice Carla. Buenas tardes. Mi hija de 4 años se queja esporádicamente de dolor en los dedos de sus pies. ¿Podrá relacionarse esto de crecimiento? El dolor es al final de la tarde o noche. Muchas gracias. ¿Una niña de 4 años, doctor Ángel, con dolor en los pies? ¿El dolor de los pies? Generalmente a los niños que les duelen los dedos de los pies es porque están usando calzado inapropiado. Si el dolor persiste, quizás tiene el pie plano o tiene alguna deformidad, esa niña probablemente amerite una evaluación por el ortopeda. Hay algunos cuadros que son bien clásicos, por ejemplo, aquella cachiporrista o aquel futbolista al que de repente le duele la chimpinilla. Ese tiene un desprendimiento del sitio donde se inserta un tendón. El tendón se inserta exactamente en ese sitio de la chimpinilla y allí se desprende el huesito por tanto ejercicio, tanto uso de esa extremidad. Futbolistas, cachiporristas, aquellos deportistas que son muy dados a hacer ejercicio extenuante, presentan ese cuadro y es un dolor, y el dolor se localiza cabalito. Usted puede tocar la pantorrilla, no le duele, pero le toca la chimpinilla y el cipote da un gran brinco. Le toma la radiografía y ahí ve el desprendimiento del huesecito al que me estoy refiriendo, y esa enfermedad se llama Osgood-Schlatter, y esa la referimos al ortopeda para que ponga en reposo esa extremidad. Así también los dolores de los dedos de los pies generalmente son porque los zapatos del uniforme generalmente son muy apretados. Y la niña quizás los 3 años previos anduvo con su pie libre, pero con zapato abierto, y de repente le meten los piececitos en un calzado muy ajustado, muy puntudo. O muy duro. Muy duro, y eso hace que presente estos dolores. Si ese dolor no desaparece, hay que consultar al ortopeda. Ahora, me llama la atención, niña y 4 años, y voy a hacer una pregunta acá con el doctor. Muchas veces las mamás somos coquetas y permitimos que las niñas anden unos zapatitos con taconcito, unas sandalias hasta con plataforma, incluso a esas pequeñas edades. ¿Podría esto estar ocasionando un dolor en los deditos de los pies, doctor? Sí, lo que pasa es que usualmente los niños tienen que usar un zapato flexible, ¿no? Cómodo, ¿no? Y a veces ya por malicia a las niñas ya le ponen un tacón altito, ya el zapato ya no es flexible, ya no se dobla, porque la principal función del pie es que doble, flexible, ¿no? Porque el zapato con normas ortopédicas lo que debe de tener es que limite en lo mínimo la actividad física funcional del pie. Si hay una limitación, especialmente con la flexión, sí va a tener problemas dolorosos porque va a inmovilizar y va a provocar otro problema porque va a atrofiar la musculatura que es la responsable del arco plantar. Ese es un problema grave cuando ponen un zapato de moda y aún para los niños. Los adultos también tienen ese problema, pero hablemos más de las niñas, pero ya les quieren poner en malicia, ponerle tacón alto, plataforma, y el zapato usualmente no es flexible, y ahí tienes problemas, ¿no? Y el otro caso que se me viene a la mente, pensando en una niña de 4 años que Carla nos escribió, me llama la atención, ¿será que la niña baila ballet? Porque esa es la otra, que podría estar forzando las puntitas. Si bien es cierto, no creo que esté en un momento de punta, pero siempre las niñas comienzan a pararse en puntitas a esas edades. Bueno, podría también ser, eso ¿verdad? Podría ser una explicación. También a veces hay niños que tienen corto el tendón de Aquiles y caminan en puntillas, aunque no bailen ballet, y estos son problemas que generan dolor en los dedos. Sucede con frecuencia y hay que consultar para descartarlo. Muy bien. Bueno, vámonos a una pausa comercial, escuchamos a ver avance y al regresar leeremos más de sus preguntas. Ya venimos.
viendo Salud TV. Buen provecho a usted que almuerza y gracias por permitirnos estar ahí acompañándole. Este día estamos hablando de los dolores del crecimiento clásicos, famosos, ¿verdad? Dolor del crecimiento en los niños. Vamos a responder preguntas. Tenemos a través de nuestro WhatsApp una pregunta que nos ha enviado Alejandra. Nos dice, buenas tardes, tengo una niña también de 4 años, se queja mucho del dolor de piernas al caminar bastante. A veces llora y no hemos salido, siempre es durante la noche el dolor. Me dijeron que le dé zinc, pero aún así le duele y ella se queja. Y también me dijeron que podría ser por pie plano, pero yo sí le veo arco, ella sí le ve arco del pie. Muy bien, bueno, gracias Alejandra. Nuevamente niña de 4 años, solo que en esta ocasión le duelen las piernas, no son los dedos. Mire, hay una teoría de que los dolores del crecimiento son más comunes, y digo, solo es teoría porque ninguna se ha podido comprobar, que son más comunes en aquellos que tienen niveles bajos de calcio. De hecho, hay quienes dicen que están desmineralizados. El calcio puede que le ayude un poquito a su bebé, debería de probar dándole calcio, no solo zinc, dele calcio también. Estos dolores son nocturnos porque hay quienes postulan la teoría de que el crecimiento se produce durante la noche, que es cuando producimos hormona del crecimiento. El cerebro produce la hormona del crecimiento y eso hace que crezcamos por la noche. Eso hace que se estire el hueso y el músculo queda más tenso, porque primero crece el hueso, después el músculo crece por arrastre, porque el hueso lo va alando. Pero cuando queda templado el músculo en ese hueso más largo, es como que usted esté afinando las cuerdas de una guitarra. Cuando le da vuelta a la clavija, la cuerda queda más tensa y eso es lo que se cree que provoca los dolores. ¿Qué tiene que hacer con su niña? Primero relajarse. Si los dolores solo son nocturnos, pues relájese, tranquilícese, evalúe si no será que la niña tiene sobrepeso. Es común que cuando estamos gorditos nos duelan las extremidades por el sobrepeso que andan aguantando estas. Si no tiene sobrepeso su niña, pues simplemente dele el masajito del que hablamos o haga que se lo dé ella misma y verá cómo ese dolor desaparece. Ocasionalmente puede darle un antiinflamatorio. No nos gusta usar muchos antiinflamatorios no esteroideos porque estos dañan el riñón, entonces no queremos darle esto con frecuencia. Acetaminofén puede usar eventualmente también, pero recuerde que no hay medicamento que no tenga efectos adversos. El acetaminofén es procesado por el hígado, de modo que eventualmente también pone una carga de trabajo extra para el hígado. Así que lo mejor es tranquilizarse, darle masajito, mandarla a poner las piernas en alto, a descansar, que se tranquilice. Estos niños se ha visto que tienen un umbral más bajo para el dolor. Hay asociación entre dolores del crecimiento y migraña. Es decir, que los niños que sufren de dolor del crecimiento también sufren con más frecuencia de migraña o de dolores de otros sitios que los niños que no lo sufren. O sea que parece que estos niños también tienen un umbral muy, muy bajo para el dolor y todo les duele. O sea que son algo consentidones. Muy bien, ahora doctor, voy a hacer una pregunta pensando en la población adulta y si eso se puede aplicar a los niños. Muchas veces se dice que los niños cuando hacen ejercicio le duelen las piernitas, como en el caso de la niña de Alejandra. A lo mejor se vería beneficiada de fortalecer esas piernitas, o sea, de hacer un poquito de más ejercicio. ¿Puede esto funcionar en los niños? Lo que pasa que cuando camina es que dice que mucho cuando le camina duele. Bastante, ella dice que cuando camina le duele, bastante. ¿no? Y los masajes siempre dirían, bueno, pero más ejercicio y fortalecimiento de alguna musculatura para que se elimine está un tanto difícil, aunque si están hablando de elementos minerales, también hay estudios que hablan sobre el magnesio, ¿no? Que también puede aliviar bastante los dolores, ¿no? El zinc, yo no sabía mucho del zinc, pero del magnesio sí, que es útil para ese tipo de problemas persistentes y que no haya que hacer la señora, pero también hay otro problema de tipo psicosocial, ¿no? Hay algunos niños que tienen miedo y lo que quieren es que el papá llegue en la noche o la mamá y le haga el masajito.
pero por miedo es que ellos como que presentan el dolor es muy poco, pero lo que quieren es que esté la mamá o el papá cerca porque ellos tienen temor en la noche. Entonces es un poco psicosocial la situación esa un poco también. Psicosomática. Psicosomática podemos hablar, que quieren que esté el papá o la mamá cerca porque ellos tienen miedo por las noches. Ya también hay ese tipo de problemas. Aunque la mayoría de veces dicen que ese dolor nocturno idiopático le han puesto a algunos, ¿no? Muy bien. Bueno, entonces, pero si usted tiene la duda de pronto y dice, pero ¿puede haber algún problema reumatológico en los niños? Pues claro que puede haber. No, obviamente va a ser con manifestaciones diferentes. Y de eso precisamente nos habla la doctora Claudia Ayala, reumatóloga. Enfermedades reumatológicas más comunes a edades tempranas. Ya volvemos. Hola amigos de Salud TV, soy la doctora Claudia Mercedes Ayala Enríquez, médico reumatóloga internista con formación en reumatología pediátrica. El día de ahora hablaremos sobre las enfermedades reumatológicas en la población pediátrica. Cuando escuchamos hablar de enfermedades reumatológicas, viene rápido a nuestra mente enfermedades del adulto o incluso de la tercera edad, pero los niños también pueden padecer estas enfermedades. El síntoma inicial suele ser dolor en las articulaciones, que está presente en algunas enfermedades reumáticas como artritis idiopática juvenil, lupus eritematoso sistémico, dermatomiositis, entre otras. Estas enfermedades comparten síntomas como la fiebre de larga duración, sin causa de infección aparente, fatiga, decaimiento, dolores en músculos y huesos. Si su hijo presenta estos síntomas, debe ser evaluado primero por un pediatra, el que deberá hacer una diferencia entre los dolores por crecimiento y los dolores por enfermedad reumatológica. Estos se presentan durante más de 6 semanas y pueden afectar a su niño en sus actividades tales como jugar o desarrollarse adecuadamente en su colegio, y además pueden despertarlos durante la noche. Si ellos presentan estos síntomas, deben ser referidos con un reumatólogo para su adecuado diagnóstico y tratamiento, y así evitar consecuencias que puedan acompañarlos durante toda su vida. Les recuerdo siempre poner la debida importancia a los dolores musculares y articulares de sus hijos, no automedicarlos y solicitar a su pediatra una oportuna referencia con el reumatólogo para tener un diagnóstico y un tratamiento adecuado. Soy la doctora Claudia Ayala, reumatóloga. Nos vemos a la próxima. Estás viendo Salud TV. Gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando de dolores de crecimiento y queremos responder sus preguntas. Tenemos una pregunta a través de nuestro WhatsApp que me gustaría que respondieran nuestros invitados en este momento. Se la pedimos ahí a producción y nos dicen que Raquel escribe: buenas tardes. Saluda Sonia. Le comento que tengo un hijo de 3 años con 8 meses y a veces le duelen las piernas. Incluso a veces me dice que le duelen las manos. ¿Esto se deberá al crecimiento? Muy bien, Sonia, es un niño de 3 años con 8 meses. Muchísimas gracias por escribirnos. A ver, ¿qué le vamos a decir? ¿Le ven las manos, doctora? Ahí ya no va, ¿verdad? Ahí ya no va, realmente ya eso no es dolor del crecimiento, pero los niños no sabemos qué actividad hacen todo el día, nadie anda detrás de ellos a ver qué han hecho. Posiblemente alguna cosa ha estado haciendo más con sus manos, se ha golpeado, alguna cosa, porque no está todo el tiempo las personas detrás del niño, toda la actividad que tienen en el día. Entonces lo que le ven los dedos pues no va con el dolor del crecimiento, pero Sí, ha de ser la sí. actividad que ha hecho con las manos o definitivamente algo se ha golpeado en los dedos. Mire, ¿no? se me ocurre pensar, los niños les encantan estos juegos de hierro en los que se cuelgan, donde hay columpios, ¿verdad? Se me ocurre que podría ser que el niño se juega colgándose de un lado a otro, como haciendo, o sencillamente se caen y se golpean las manos al caer, ¿no? Ajá. Doctora, se ve que ya no ve de qué juegan los niños de 3 años hoy. Lo que hacen es que pasan todo el día cuidando la tablet, cuidando el teléfono. Mire, es increíble. Si está haciendo este tipo de ejercicios, suspéndalos.
pero creo que lo que hay que hacer con este niño es revisarle las articulaciones de los dedos. Si ve que alguna está hinchada, véaselo durante el día, y si al moverle las articulaciones, al doblarle los deditos, al moverle la muñeca, hay dolor, si hay alguna queja de parte del niño, hombre, aflíjase y salga corriendo a consultar, porque esos pueden ser signos de artritis reumatoidea juvenil, de lupus, de otras enfermedades que no nos gustan. Pero si el dolor es pasajero, como dijeron ellos, ojalá y sea porque se cuelga de algún, sí, de algún columpio, sea y no sea porque pasa con videojuegos o porque pasa haciendo otras cosas que no son prudentes para él hacer. Pero por favor consulte si encuentra alguna normalidad, o si hay cambios de coloración en las articulaciones, también consulte. Bueno, independientemente del que encuentre o no encuentre cambios de todo lo que ha hecho el doctor Ugarte, mejor consulte, porque definitivamente eso no aplica, no va como dolor de crecimiento, ¿cierto? Sí. Bueno, pero tenemos un enlace vía Streambox con nuestra querida amiga nutricionista, la licenciada Belinda Martínez. ¿Qué tal, Belinda? ¿Cómo estás? Adelante, Belinda. Hola, bien, ¿qué tal? ¿Cómo está, doctora? Un gusto escucharte y sobre todo pues verte, aunque sea a través de la pantalla, y que nos hables un poquito del dolor que pueden presentar los piecitos de los niños por una mala alimentación, o de qué forma la alimentación nos puede ayudar. Te escuchamos, Belinda. Ok, hola. Bueno, la alimentación influye mucho. La alimentación, como te mencionaba, influye mucho cuando los niños están en crecimiento, sobre todo cuando hay exceso de peso u obesidad o sobrepeso en este caso, en el dolor de los niños. Y esto es debido, obviamente, a nuestras articulaciones principales o las articulaciones de carga, pues son nuestros pies, nuestros tobillos o nuestras rodillas. Y actualmente se sabe que una persona o un niño con obesidad o con exceso en porcentaje de grasa va a cargar o va a hacer que la articulación se dañe más. Sabemos que 1 libra de exceso de peso es aproximadamente, uno carga 4 libras de más a nivel articular, o sea, nuestras rodillas, por esa libra de exceso de peso va a cargar alrededor de 4 libras más o de presión que va a generar a nivel de nuestra articulación, y eso puede producir muchas veces los famosos dolorcitos, ya sea en nuestros tobillos o en nuestras rodillas en el caso de los niños. Más sin embargo, también actualmente se sabe que la obesidad o el exceso de peso en más tempranas edades genera lo que se llama la inflamación crónica articular, que va lentamente. ¿Qué quiere decir eso? Que un niño con obesidad o con exceso de peso va a hacer que a la larga puede generar o desarrollar problemas osteoarticulares. Llámese artrosis, llámese artritis, y esto también no solamente en nuestros miembros de carga o de inferiores, en este caso las articulaciones de carga, rodillas, tobillos, piernas, sino que también a nivel de los dedos, a nivel de los codos, a nivel de la columna, que va a generar esta inflamación debido a una mala nutrición. Y esto es porque el porcentaje de grasa, al estar tan elevado, lo que genera es secretar algunas sustancias que son dañinas o que son altamente inflamatorias, que es una respuesta normal a nuestro organismo, y genera esa inflamación a nivel articular. Muy bien, Belinda. Bueno, me encantaría que le dieras tus recomendaciones a todas las madres de familia y padres que nos están viendo, y a mí los abuelitos, claro. Te escuchamos. Bueno, primero es alertar, ¿verdad?, que nuestros índices de obesidad y sobrepeso en niños están al alza. Ahorita estamos teniendo aproximadamente con 30% de los niños en edades de 7 a 8 años hay obesidad, y obviamente si tenemos a un hijo, un primo o un sobrino que tenga un exceso de peso, consultar, ya sea también con el pediatra y con nutrición, para ayudarle
y así evitar enfermedades a la larga que puedan perjudicar al niño, ya sea a nivel osteomuscular o a nivel de sus huesitos o a nivel de sus articulaciones, como también otras enfermedades ya más graves como una hipertensión a edades tempranas, una diabetes a edades tempranas, y llevar siempre una dieta balanceada, una dieta rica en nutrientes, no dejar nada más los carbohidratos, las proteínas y las grasas, sino también hacer bastante énfasis en el consumo de minerales o microelementos que van a ayudar en el desarrollo de todos los niños, y el consumo de agua y la actividad física, que es primordial en estos casos. Bueno, muchísimas gracias, de verdad, Belinda, por toda la información que nos has brindado. Esperamos a la próxima poder contar con tu presencia acá en el set. Cuídate. Sí, claro, con gusto, Elisa. Adiós. Bueno, y nosotros vamos a una pausa y volvemos a leer las preguntas del Facebook. Estás viendo Salud TV. Muy bien, y continuamos. Tenemos nuestras preguntas que usted nos ha hecho llegar a través de nuestra página de Facebook. Vamos a leerlas en este momento. Nos dicen nuestras amigas y amigos que nos han escrito. Ahí tenemos a Nilson Leiva, me dice: a mi hermana de 9 años le duelen siempre los pies, pero a veces porque puede andar corriendo o caminando todo el día, y de manera repentina en la noche le empiezan a doler. A veces no ha tenido mucha actividad física y le duelen. Ya desde hace unos 3 años es que presenta estos dolores. Bueno, tiene 9 años, gracias a Nilson. José Ricardo Dívar: hay sospecha de enfermedades en la sangre como leucemia que puedan provocar estos dolores a los niños. Muy buena pregunta. Gracias. Claudita Ramírez nos dice: a mí me pasaba que mi hijo decía que le dolían los pies y yo lo masajeaba porque a veces sí lloraba, pero otras veces no. Y un día me dijeron que a veces lo hacían como para buscarme atención, pero aún así yo siempre me quedaba con él hasta que se dormía. Bueno, Claudita, ahí cayó. Yanira Esperanza Grande: buenas tardes. A mi hijo de 13 años le duele mucho la espalda. Mide 1.73 metros y será por crecimiento o por la mochila que carga muy pesada todos los días. ¿Y qué vitaminas podría darle? 13 años, muy bueno. De Ángeles de Cerritos: doctor, mi hijo está en crecimiento y le duele mucho el cuerpo. Hazel Moss nos dice: ¿hasta qué edad aparecen los dolores por crecimiento para considerarse como tal? ¿Y cuándo ya deben ser un motivo de alarma? Y Elizabeth Najarro nos dice: estos dolores solo se dan en las piernas o podrían también afectar brazos o espalda o doler el cuerpo de forma general y siempre considerarse normal, entre comillas, por crecimiento. Muchísimas gracias a todos. Vamos a tratar de responderlas, creo que en un solo bloque más o menos, sí. Pero me gustaría que comenzáramos por la del chico de 1.73 y la espalda, porque eso es bien frecuente. La mochila, los tirantes los dejan hasta abajo. ¿Sí, doctor? Sí, o que usan solo de un lado, tirante. Mucho peso, un tirante. Eso puede dar problemas de la espalda, de problemas de la columna. Y aparte que y bien ojo alto. Que es un muchacho muy alto, eso iba a decir. Sí. Y un muchacho muy alto tiende a padecer de la columna. Entonces, usted debe consultar con un ortopeda, probablemente van a necesitar una radiografía de la columna. Ese caso necesita atención. Sí, ese caso necesita atención y hay que estar muy atento también a la postura del chico, incluso cuando está haciendo tareas, cómo escribe, cómo está haciendo, cómo estudia, cómo duerme, cómo ve televisión, porque muchas veces también son posturales. Así que ojo con este muñeco. Ahora bien, recapitulando, doctor, los dolores de crecimiento, yo creo que con eso usted contesta todas las preguntas que nos hicieron. Sí, el dolor de crecimiento, y alguien que dijo ahí que el niño pues hace mucha actividad física. Lo que pasa que las abuelitas siempre decían: este niño es inquieto, anda todo el día corriendo y todo como que no le pasara nada, pero ya en frío, ya las molestias del músculo, empiezan los dolores y puede ser por mucha actividad, pero alguien dijo ahí que aún sin actividad, entonces ya eso ya va con el dolor del crecimiento y que el día siguiente ya no le quita y que no hay dolores localizados, que no hay calor local, que no hay brillantez, que no hay enrojecimiento, que no hay fiebre y que no le provoca ninguna incapacidad, ninguna cojera. Eso no debe preocuparse porque eso es característico del dolor de crecimiento. Solo lo que alguien dijo, doctor. La leucemia. Ojo, la leucemia no es un cuadro solo de dolores en las extremidades, es también un cuadro de fiebre, palidez, mucha palidez, ganglios, debilidad, pérdida de peso, deterioro del estado general del niño. Yo me preocuparía más por un niño pálido
que tenga leucemia y no por un niño al que en las noches les duelan los huesos. A los de la leucemia les duele de noche y de día, sangran de la nariz y tienen otros síntomas, como dijimos antes. Se nos terminó el tiempo, pero ha sido un placer tenerlos por acá con nosotros, caballeros, a ambos doctores, ¿verdad? Y toda la gente que nos escribió y que estuvo en sintonía. El día de mañana hablaremos de los avances de la odontología interdisciplinaria, así que no se lo pierdan. Por hoy, que disfruten de esta tarde de miércoles lluviosa, ya se escucha que va a llover, y que Dios los bendiga. Algunos de los consejos que debes considerar para aliviar el dolor del crecimiento en tus niños son los siguientes. Si las molestias son un poco leves, puedes tratarlas mediante la aplicación de calor local suave para aliviarlos. En ocasiones puede persistir y durar varios días, afectando el descanso nocturno. En estos casos puedes tratarlos con un antiinflamatorio por vía oral a la dosis adecuada a tu hijo. Otra opción es realizar pequeños masajes en la zona. En este caso, tienes que prestar atención ya que estos son habituales y no están acompañados de sensibilidad o palpitación. Es importante que consultes con tu pediatra si el dolor en las piernas y los brazos es persistente o la queja es crónica, si es severo o interfiere con las actividades usuales de la infancia, si tu hijo tiene articulaciones inflamadas, si el área que le duele muestra enrojecimiento o sarpullido, o si tu pequeño experimenta dificultad para caminar.